Le damos hoy la bienvenida y nos da muchísimo gusto presentar a Javier Cepeda. Después de tantos días que no te teníamos, ya te extrañábamos. ¿Cómo estás, Javier? Físicamente de no estar aquí, pero en verdad siempre en mi corazón. Chicas, excelente inicio de semana y para todos los que nos alcanzan a ver. Muchas gracias, Javier, por acompañarnos, por regresar acá al foro de Canal 13 con tanta información. Seguiremos hablando del tema de esta reforma que se va a hacer en los horarios laborales, que ha causado tanta polémica y que ya está a nada de definirse. De hecho, hoy precisamente 7 de julio, es el último foro, se lleva a cabo en Cancún. Allá es donde se cierran esta serie de foros que se estuvieron recorriendo a nivel nacional por parte de la Secretaría de Trabajo y de su secretario Marat Bolaños, en donde se estaban estableciendo cuáles eran los mecanismos, cuál iba a ser la fórmula adecuada para poder implementar esta reforma. En los foros no se toca el tema si va o no va la reforma, o sea, la reforma va a aplicarse. Simplemente que se establecieron mesas de diálogo entre el gobierno, el sector empresarial y la parte obrera, la parte de los trabajadores, pues para ver cuál es el mejor mecanismo. Y hoy, precisamente 7 de julio, se cierran los foros allá en Cancún para dar pie a una semana y que el próximo 14 de julio se den a conocer cuáles son las conclusiones y esperemos que a partir del 1 de septiembre ya tengamos el dato de cómo va a aplicar esta reforma. Sin embargo, en estos foros, en lo personal, he visto algo muy peculiar. No se han tocado los datos más importantes en cómo va a impactar esta reforma a las empresas. Se ha visto por parte de las iniciativas y de las propuestas, quiénes están a favor, quiénes están en contra, pero todo, para ser muy franco, todo muy por encima. Hay quienes aplauden y hay quienes no aplaudimos tanto esta reforma. A manera personal y muy particular, se los puedo decir, yo no estoy de acuerdo con esta reforma porque no están las condiciones dadas para que las pymes puedan soportar una reforma de este impacto sin que haya una reforma profunda y que pueda incluso incentivar y apoyar a las empresas. Y lo que no se ha tocado en estos foros es cuánto le va a costar a la MIPYME, cuánto le va a costar a la micro, a la pequeña, a la mediana empresa el impacto de esta reforma. Porque, a ver, vámonos por partes. Ya desde hace algunos años se le ha venido castigando, se le ha venido taladrando a la pequeña y mediana empresa con el tema económico. Comenzamos con un tema del aumento al salario mínimo, que año tras año se ha venido aumentando en promedio del 12, 15, 20%. Y seguirá aumentando. Ya incluso conocemos por parte de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, cuál es la idea de poder llegar y alcanzar 2 canastas y medidas básicas con el tema del salario mínimo. Entonces, pero esto, al final del camino, es un impacto económico que las pymes han venido sorteando. Segundo, se vinieron a implementar las vacaciones dignas, en donde se duplicaron prácticamente la cantidad de días que las personas van a disfrutar de descanso por el concepto de vacaciones. Y esto al final del camino también lo pagan los patrones, porque en una empresa donde tengas a un trabajador que ya tenga 5, 6, 7, 10 años de antigüedad contigo, pues es una persona que en promedio, si quisiera, de manera consecutiva, podría no estar un mes al año dentro de la compañía laborando porque tendría que estar disfrutando sus vacaciones. Entonces, todo esto se sigue aumentando al costo que las pymes están soportando. Tercero, vamos al supuesto de lo que ya hemos platicado varias veces, el aumento al aguinaldo. Se va a generar esta reforma para aumentar los días de aguinaldo, sí se va a aplicar. 20 días promedio es lo que se espera. Y entonces esto también es un impacto económico para las empresas. Y el simple hecho de la reforma laboral a la jornada reducida, reducir de 48 a 40 horas, con el simple hecho de que se apruebe, automáticamente la pyme va a pagar 16.3% más. Por el simple hecho de que se apruebe, en el momento que se apruebe. ¿Por qué? Porque hoy por hoy una persona que en promedio puede ganar 10,000 pesos al mes por trabajar 48 horas a la semana, cuando esta reforma aplique y trabaje 40 horas, su salario seguirá siendo el mismo, no se lo puedes reducir. Y entonces, ¿qué quiere decir? Vas a recibir menos como patrón, pero vas a seguir pagando lo mismo y eso es equivalente a un 16% más. Entonces, si le seguimos sumando
cada uno de los importes que han venido impactando a las pymes en los últimos años y por el simple hecho de la aprobación de la reforma laboral a la jornada reducida, en promedio una pyme con una plantilla de 10 colaboradores al año estaría pagando más 1.800.000 pesos. A ver, Javier, recordemos que las pequeñas empresas y las microempresas son una economía que soporta bastante la economía nacional. Entonces, al estar tan desgastadas económicamente por todo esto que se ha venido generando, ¿qué es lo que sucederá? ¿Crees que puedan extinguirse algunas, que a otras se queden ahorcadas en gastos, o qué va a pasar en un corto plazo con ellas? Mira, en promedio una pyme puede estar facturando, vamos a ponerle un escenario, 30 millones de pesos al año. En un escenario donde una pyme ya está en un tema de crecimiento, 30 millones de pesos al año. Y su utilidad promedio ya neta es del 10%. Si a ese 10%, que son 3 millones de pesos al año de utilidad neta a ese empresario, todavía le vas a quitar cerca de 2 millones para pagar adicional previsión social, la reforma laboral, el menos trabajo, más vacaciones, pues entonces, ¿qué es lo que estamos generando? Asfixiar a las pymes, y por eso estamos logrando, y lo digo así abiertamente, por eso estamos logrando que el 55-57% de las empresas en nuestro país estén en la informalidad, que más de 30 millones de personas trabajadoras no tengan un tema de previsión social, acceso a salud, acceso a vivienda. ¿Por qué? Porque trabajan en la informalidad. Entonces, lo que estamos generando es esto, que las pymes se tengan que ir a la informalidad, o que las pymes de tan asfixiadas tengan que cerrar. Esto tiene que venir acompañado de una política pública, de una reforma fiscal, de apoyos, de incentivos, e incluso, yo lo voy a decir así abiertamente, mi compañía, que tiene poco más de 18 años en el mercado, desde hace 10 años, todos mis colaboradores laboran 40 horas a la semana. O sea, esta reforma a mí no me interesa en el aspecto de que me vaya a perjudicar a mí de manera personal, porque yo esta reforma, de cierta forma, desde hace poco más de 10 años, mis colaboradores ya todos trabajan 40 horas a la semana. Entonces, a mí no me impacta de manera personal, pero sí impacta a los demás. ¿Qué deberíamos de hacer también como propuesta? ¿Por qué no permitimos que esto sea a libre decisión y convenio entre empresa y colaborador? Porque sí se pueden dar los escenarios. Si una empresa, si un colaborador dice, oye, es que yo también soy parte y formo parte de este ecosistema llamado economía, que como bien lo mencionaste, las pymes representan el 70% del empleo formal, el 65% de la economía nacional. O sea, debemos de buscar no solamente el cómo les impactamos negativamente a través de una reforma. Y esto, sin dejar de mencionar que habemos quienes generamos iniciativas de ley o de reformas, que yo los invitaría a todos los que tengan iniciativas de reforma de ley, a todos los diputados, senadores, políticos, los invitamos de este lado a las pymes a que tengan la posibilidad de aprender lo que cuesta conseguir el recurso para pagar una nómina a la quincena, porque incluso si revisamos esta reforma laboral de la jornada reducida de 48 a 40 horas, pues la persona que la promulga es una persona que en este momento yo desconozco si en algún momento tuvo empresa, e incluso si en algún momento colaboró o laboró para alguna empresa, porque lo que conocemos solamente de este diputado es su participación como líder en actos públicos, de manifestaciones, con todo el tema de Ayotzinapa, etcétera, etcétera. Entonces, invitamos a los legisladores a que vengan de este lado también, a que sepamos lo que cuesta pagar la nómina de los trabajadores. Totalmente de acuerdo contigo. Pues Javier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, por traernos este tema que aún deja mucho de qué hablar, mucho que debatir, y que esperemos que en este último foro se tomen este tipo de situaciones, este tipo de diálogos que son sumamente fundamentales para llevar a cabo esta reforma, y no solamente el saber si están o no de acuerdo, porque de todas formas esta se llevará a cabo. Muchas gracias. Allá en el último foro en Cancún se encontrará nuestro presidente, el doctor
Octavio de la Torre, a quien le mando un enorme saludo y fuerte abrazo, y segurísimo estoy de que vamos a tener una grandiosa participación y vamos a exponer los diferentes temas y propuestas. Muchísimas gracias, chicas. Javier, ¿dónde te encontramos, tus redes sociales? En todas las redes sociales me localizan como @JavierCepedaOro, ahí mándenme un mensajito y tendré el gusto de poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Javier, por haber estado el día de hoy con nosotras. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información. Así es, ya volvemos, no se despegue, que estará con nosotros Andrea Mazo con su reporte especial de todos los lunes.